Amados hermanos, en esta mañana entonces quiero empezar una serie de prédicas, unas 5 prédicas vamos a estar realizando, y hoy precisamente quisiera iniciar con el tema, o sea, un tema general llamado enviados, pero subtitulado Una escalera que llegue al cielo. Ahora vamos a ver por qué titulé este mensaje de esta manera: una escalera que llegue al cielo. Pero, ¿qué es lo que queremos lograr, amada familia, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana? ¿Qué queremos lograr? Lo que queremos es informarle a aquellos que todavía no conocen de Jesucristo, aquellos que todavía no se han entregado a Jesús, puedan también entender este mensaje, escuchar este mensaje y saber cuál es la condición de sus vidas. Pero también quisiera motivar a la iglesia, sí, a la iglesia, exhortarles, animarles a que también es nuestra responsabilidad proclamar el evangelio. Es muy importante. Y una de las preguntas que quisiera realizar también en esta mañana es: ¿estamos siguiendo el camino correcto? Amigo que tú me estás escuchando, hermano, hermana, ¿estamos avanzando por el camino correcto? Todos los que estamos conectados y los que van a escuchar después saben y sabemos que hay un Dios, pero para llegar a ese Dios, para poder alcanzar, amados hermanos, esa salvación, ¿estamos caminando por el carril correcto? Es la pregunta que quiero poner en la mesa para que podamos meditar en esta preciosa mañana. Muchos quizás o algunos no conocen el camino. ¿Acaso estamos marcando nuestra propia ruta? ¿Acaso estamos marcando nuestro propio camino? Por eso he subtitulado este mensaje: una escalera que llegue al cielo. ¿Acaso estamos construyendo nuestra propia escalera para llegar al cielo? ¿Y es la manera o no es la manera? Son cosas que quiero empezar a desarrollar a través de la palabra y enfocarme en que pensemos en esta mañana que no es lo que tú piensas. ¿Cómo voy a llegar al cielo? No es lo que tú piensas, es lo que Dios ha establecido. Y quiero basarme en la palabra de Dios que aparece en Romanos. Vamos a leer juntos. Romanos capítulo 10, versículo 11. Vamos a empezar a leer en el versículo o desde el versículo 11. Para los que me escuchan por primera vez, Romanos está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Para que podamos ubicarnos, entonces, en el capítulo 10, los números grandes son los capítulos, los números pequeños son los versículos. Dice el capítulo 10 de Romanos, versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree o en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es una pregunta, ¿no? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos son los versículos que vamos a estar hablando cada domingo durante este mes. Pero en esta mañana quiero ubicarme en el versículo 11, 12, 13, para que podamos empezar a entender esta palabra hablada para los nuevos y también para la iglesia, para aquellos que no tienen a Jesús en su corazón y para la iglesia también. Si nosotros empezamos a ver el libro de Romanos,
escribe el apóstol Pablo. Para aquellos que están en la iglesia, saben quién es el apóstol Pablo, ¿verdad? Conocen quién es el apóstol Pablo, el trabajo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, no había conocido todavía Roma. Él tenía deseos de ir a Roma. Roma, en aquel tiempo, era la ciudad capital del gran imperio romano de hace 2000 años atrás, estamos hablando, iglesia. Roma era esa ciudad principal donde se calcula que habitaban más de 1 millón de personas. Ya era una ciudad muy grande. Roma, hablando de hace 2000 años atrás. Y en esa ciudad, en la capital del imperio romano, que estaba dominando un sinnúmero de ciudades, de estados, de reinos, inclusive dentro de ese imperio estaba también Israel o Jerusalén, Judea, podemos decir. Y Pablo tenía deseos de ir allá. Al conocer las escrituras, parece que ya en Roma estaban viviendo un grupo de creyentes judíos que habían aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y Pablo le escribe esta carta, no con la intención de corregir, de amonestar, sino de enseñarles la verdad, la doctrina, la enseñanza, la pura palabra de Dios. Si empezamos a leer todo el libro de Romanos, es un libro, amados hermanos, muy doctrinal, una enseñanza de alto nivel, muy profundo. Por lo tanto, Pablo le escribe a los hermanos que están allá sin conocerles, le envía esa carta, motivando a ellos. Dicho eso, yo quisiera empezar también a hacernos entender por qué Pablo escribe de esta manera. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo a partir del versículo 11 que la escritura dice, hablando de Isaías capítulo 28, porque todo el Nuevo Testamento obviamente está basado en el Antiguo Testamento? Y Pablo empieza donde yo estoy ubicado, citando en el versículo 11 al gran profeta Isaías. Pero también Pablo empieza a recalcar que la salvación es por medio de la gracia de Dios, es por medio de Jesucristo. El perdón, alcanzar el perdón, es a través de creer en Jesús, y que no hay otra forma, no hay otra manera, no es la ley, le decía el apóstol Pablo en los versículos anteriores al versículo que estoy leyendo, versículo 10, 9, 8, 7, si empezamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 10, el apóstol Pablo le dice a los romanos, ustedes que tienen al Dios verdadero, ustedes que creen en Jehová, en Dios, pero de alguna manera están apegados a la ley, a las tradiciones antiguas, pero no se dan cuenta de que Jesucristo vino a la tierra. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y no vino a cambiar las cosas, sino a cumplir la ley, a cumplir lo que Moisés había establecido desde tiempos antiguos. El apóstol Pablo le está diciendo a los judíos que ellos están buscando su propia justicia, su propia manera, modo de alcanzar la salvación, de llegar a Dios, pero que estaban desechando al camino, la verdad y la vida, que era Cristo Jesús, amados hermanos, el único que nos puede llevar a la vida eterna. Como el pueblo judío allá en Roma estaba en esa situación, conociendo a Jesucristo, teniendo a Jesús, pero vivían de alguna manera, al parecer, apegados a la ley, a las tradiciones antiguas. El apóstol Pablo le está aclarando que ahora a través de Jesucristo únicamente ellos podían llegar al cielo, a través de creer en Jesús, en sus obras, ellos podían llegar al cielo y tienen que desechar todas las leyes o tradiciones antiguas que ya no tenían validez.
por lo que hizo Jesús en la cruz. Por tanto, por eso también habla, ¿no?, el apóstol Pablo, hablando, citando al profeta del Antiguo Testamento. Pero cuando el apóstol Pablo le habla de estas cosas, también nos habla a nosotros. También le está hablando a aquellos que en esta mañana me están escuchando. Aquellos que todavía están marcando su propia ruta. Aquellos que dicen que no es necesario creer en Jesús. Aquellos que no quieren creer en la salvación que proviene a través de Jesús. Aquellos que quieren marcar su propia ruta para llegar al cielo. Aquellos que dicen que, como decían los judíos también de aquella época, Jesucristo es alguien más, sí es una persona sabia e importante, pero no tiene que ver nada con la salvación. Querían seguir avanzando con sus tradiciones, apegado a las tradiciones, y no estaban viendo lo que Dios en realidad estaba haciendo a través de su Hijo. ¿Cuántas personas hoy día están en la misma situación? ¿Cuántas personas no creen en Dios o precisamente en Jesucristo para la salvación? ¿Cuántas personas están apegadas a sus tradiciones, a su cultura? Y eso no quiere decir que al recibir a Jesucristo tenemos que renunciar a nuestra cultura, sino más bien que la única forma de conectarnos con Dios, de llegar a Dios, es a través de Jesucristo, amados. Pero claro, nuestra cultura es nuestra cultura. Nuestro modo de vida es nuestro modo de vida. Donde estamos ubicados, ahí estamos ubicados. Los que me están escuchando quizás son personas de diferentes grupos sociales o diferentes grupos étnicos más bien. Y eso no lo podemos cambiar. Pero la forma de buscar a Dios es lo que realmente estoy hablando. La manera de llegar a heredar la vida eterna es lo que precisamente estoy hablando. No es la forma estructurada a través de las tradiciones o creencias humanas. Para poder acceder al cielo, la Biblia nos dice que es a través de Jesucristo solamente. Yo no sé cuántos también estamos metidos en esa situación. No solamente por las tradiciones, no solamente por las culturas, sino muchas personas intelectuales que quizás también me escucharán en este día o noche. Yo no sé a qué hora van a escuchar este mensaje. Muchos profesionales, estudiosos, intelectuales, como les decía, cuando el conocimiento empieza a dominar su mente, rechazan lo espiritual muchas veces, rechazan las cosas de Dios, cosas que habla la Biblia de Jesucristo, y empiezan a creer más en lo que es la ciencia. Y eso es lo que la Biblia también dice, que en los postreros días la ciencia avanzará, pero que el corazón de muchos se va a enfriar por el pecado. Muchas personas intelectuales se creen, amados, demasiado sabios y empiezan a cuestionar inclusive la existencia de Dios. Imagínense cómo nosotros, personas tan bajos, podemos decir en sabiduría, en inteligencia, podemos de alguna manera confrontar o enfrentarnos a un Dios tan poderoso que con simple conocimiento, conciencia, pensamiento o razón humano no podemos entender su grandeza, su poder. Hay amigos intelectuales, filósofos, sociólogos, matemáticos, no sé, en general, no estoy mencionando nombres, en general personas que al estudiar mucho ya empiezan como que a cuestionar a Dios. De eso también estoy hablando. Personas que se han quedado en su burbuja, podemos decir, de que yo creo esto, yo no creo en Jesucristo, yo también puedo llegar al cielo directamente haciendo esto o haciendo aquello. Por eso estoy hablando, una escalera que llegue al cielo. ¿Quién puede construir en este mundo, en esta tierra, una escalera que llegue al cielo? Nadie lo puede hacer.
Y estaba comparando un poco, amados hermanos y amigos, sobre las grandes potencias que están construyendo edificios muy altos, mega edificios, superando la altura de 1 kilómetro. Sabemos, según lo que se habla, que en los últimos años o próximos meses se va a inaugurar otro edificio más alto que quizás llegue a 1500 metros o más de altura. Pero jamás pueden tocar el cielo, imagínense, porque es demasiado alto. Pero ¿por qué hacen eso? Por el orgullo. ¿Por qué hacen eso? Por la vanagloria, para demostrar ese poder económico que tienen. El hombre natural también está así. La sociedad está así, amados hermanos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, hablando de países poderosos, hablando de potencias, quién tiene más dinero, quién tiene más cosas, amados hermanos, habla del orgullo, de la vanagloria del hombre. Pero eso significa que el hombre a nivel individual, la sociedad a nivel más pequeño está así, amados. Por lo tanto, cuando el orgullo se interpone, cuando el orgullo, la vanagloria se pone delante del hombre, ya no quiere, amados, creer en Dios, sino en su propia fuerza, en su propia sabiduría. Así está la humanidad hoy en día. De eso el apóstol Pablo hablaba. No es la manera como ustedes quieren llegar al cielo. No es la manera, no es que yo siendo una buena persona voy a llegar al cielo. Ser una buena persona lo tenemos que hacer, lo tenemos que ser, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo está en mi corazón. Pero para poder accesar al cielo, para poder heredar la vida eterna, para poder llegar a vivir también en la presencia de Dios eterna y permanentemente, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Por eso, amada familia, por eso la pregunta: ¿acaso estamos construyendo nuestra propia escalera para llegar al cielo? Jamás vas a llegar, jamás vas a cumplir tu objetivo, porque no es la manera, porque no es lo que Dios nos ha dejado. Amados hermanos, dice la Biblia: todo aquel que cree en Dios no quedará fuera de su reino. Como yo les decía, el apóstol menciona a Isaías capítulo 28, aunque no lo dice directamente. Versículo 16, cuando dice: por tanto, Jehová el Señor dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de crecimiento estable. El que creyere no se apresure o no se avergüence. El profeta Isaías ya estaba hablando unos 700, 800 años antes de Pablo, antes de Jesús, acerca de lo que Jesús significaría, amados, en nuestras vidas, que él iba a ser el único que nos iba a llevar al cielo, porque era el Hijo perfecto de Dios. Entonces la palabra de Dios nos lleva a no confiar en nuestros propios medios, en nuestras creencias, sino en creer en Dios y en lo que hizo Jesús en esa preciosa cruz. Tenemos que mirar la cruz, no lo que nosotros podemos hacer, porque lo que podemos hacer, mi hermano, no es suficiente para que lleguemos al cielo, porque somos hombres pecadores, hombres que nos falta sabiduría, hombres que nos equivocamos diariamente. Así es. Ya no tenemos que caminar como muchos hacen, de rodillas frente a un santo, a un altar, para recibir perdón, para recibir milagro. Jesús vino para terminar con todas esas prácticas religiosas, creencias culturales, creencias de grupos étnicos. Vino a acabar con eso, a facilitarnos más bien las cosas. Yo podría decir en esta mañana, a facilitarnos las cosas, amados hermanos. Es cuestión de creer, es cuestión de entregar nuestras vidas a Jesús. No es lo que tú puedas hacer, no es cuánto tú puedas dar a Dios, no es cuánto tú puedas servirle a Dios, no es lo que tú puedas poner en el ministerio, no es el sacrificio que tú puedas hacer. El único que fue sacrificado por nosotros y el que puso toda su vida se llama Jesucristo de Nazaret, y es el único
único camino para llegar al cielo, amados hermanos. 9. En ese mismo texto nos habla acerca de, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira lo que la Biblia dice en el capítulo 10, versículo 9, que solamente hay que creer en Jesús, en las obras que él hizo. Pero nuestro Dios es para todo el mundo, porque eso también la Biblia menciona, que él es rico en misericordia. Nos dice el apóstol Pablo, no hay diferencia entre judíos y griegos, sino que Dios es para todos, dice el apóstol a los judíos. ¿Por qué no menciona a los romanos, ellos estando en los romanos? Porque la cultura predominante en la época de Pablo es la cultura griega, a pesar de que los romanos estaban dominando políticamente. Los griegos se habían establecido antes que los romanos y la cultura se había arraigado tanto entre las personas de esa parte del mundo o de ese imperio. Y Pablo se refiere entonces, le dice, Dios es para todos, Dios es para los judíos y es para los griegos, pero yo podría agregar, es para los romanos también, pero eso me hace entender que los judíos son personas religiosas. Si empezamos a estudiar el contexto de ellos, son personas religiosas, son personas apegadas a Dios, son personas que piensan, sienten y así la palabra dice, escogidas por Dios. Así es. Porque desde la creación de esta sociedad, de los hebreos, de los judíos, desde Abraham, Dios escogió para poder establecer su evangelio, su reino sobre esta tierra, amados hermanos. Ellos se sentían muy religiosos, muy apegados a Dios, que no necesitaban más nada para poder seguir a Dios o servirle a Dios, que era suficiente, pero no se daban cuenta que las profecías en su tiempo se estaban cumpliendo de que él iba a mandar a su hijo para redimir al hombre del pecado. ¿Cuántas personas religiosas me estarán escuchando? Perdone la sinceridad. ¿Cuántas personas pensarán, no, yo soy demasiado religioso, yo voy a la iglesia todos los días o los fines de semana, yo hago esto, yo ayudo al pobre, al necesitado? ¿Cuántos de nosotros estaremos pensando de esta manera? Pero déjeme decirle, amados hermanos, que no solamente Jesús vino, o no solamente Dios está para los religiosos, pero también para los griegos. Los griegos nos hablan de la intelectualidad, de los grandes filósofos, amados, que vivieron en aquella época, un pensamiento crítico, analítico que tenían, personas pensantes. Jesucristo también vino para personas pensantes, para intelectuales, refiriéndose a los griegos. Si empezamos a hablar de los romanos, también eran personas que hablaban del derecho, que hablaban de la democracia. Sí, personas muy cultas, muy preparadas, personas, podemos usar esta palabra de hoy, muchos que dominaban lo que era la abogacía, el derecho. Por eso, amados, el apóstol Pablo en Romanos le está hablando y usando un lenguaje muy elevado, porque vivían personas intelectualmente elevadas. Dios vino para todos a través de su Hijo Jesucristo. Él vino para aquellas personas que no tienen una formación académica, aquellas personas que son religiosas, aquellas personas que son tradicionalistas, aquellas personas que son intelectuales. Jesucristo vino también para aquellos que son personas adineradas, no me gusta decir ricos, adinerados, personas también, digamos, de alguna manera no tienen suficiente dinero. Él vino para todos, para ti, para mí. Él no solamente vino para los justos como muchos piensan, él vino para salvar a los injustos, al que se había perdido. Dice la palabra de Dios, él vino para salvar a los borrachos, él vino para salvar a aquel que tiene problemas de droga, aquel que roba, aquel que anda en pleitos, aquel, amados hermanos, que tiene problemas de corrupción, etcétera. Jesucristo vino para salvar al que se había perdido. Dios es para justos y para pecadores. Él vino para los judíos y para los griegos.
Porque muchos pensarán, quizás también los griegos, los romanos de aquella época, quizás pensaban, este Jesucristo, Jehová, es para los judíos nada más, es el Dios de ellos. Quizás los griegos pensaban, no, nuestro Dios es Artemisa, es la Diana y otros dioses más. Quizás los romanos también pensaban eso, porque habían adoptado la cultura griega de alguna manera. Nuestro Dios es Poseidón, es Zeus, etcétera. Pero este Jehová, Jesús, es para los judíos. ¿Cuántos de nosotros también pensamos eso? Jesucristo, él es judío, él viene de allá. No, es para todo el mundo, dice el apóstol Pablo, donde estamos leyendo en Romanos 10, 11, 12, 13. Es para todos, no es para un pueblo en específico. Él vino para el mundo. Él está por encima de cualquier Dios. Él está por encima de cualquier cultura, amados hermanos, amada familia, amigos que me escuchan. Él está por encima de toda cultura, de toda sociedad, de todo grupo étnico, de cualquier otro Dios que nosotros podamos adorar. Él está por encima porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que domina el mundo, el que creó los cielos y la tierra. Y no podemos de alguna manera verlo como el Dios de ellos. No, Él murió para toda la humanidad en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana por esta palabra? Él es para todos. Él es rico en perdón y misericordia, dice el apóstol Pablo, porque habrá gente que estén pensando así. A mí Dios no me puede perdonar porque soy un hombre malo, una mujer mala, un hombre pecador. A mí nadie me puede cambiar, pero el amor de Dios, pero el perdón de Dios, la misericordia de Dios es mucho más allá de lo que el hombre pueda entender. No es el perdón y la misericordia que el hombre, el humano practica, sino más bien va más allá de nuestro entendimiento. Es una misericordia que cambia día a día. Es un perdón permanente, amados amigos, amados hermanos, en esta mañana que me escuchan, personas que están diciendo, a mí nadie me puede perdonar ni cambiar, pero hay un Dios que te puede perdonar, porque su misericordia, su perdón es eterno. Pero también habla la iglesia. ¿Cómo pues invocarán a Dios? Porque eso es lo que Dios busca, que todos le invoquen, que todos le adoren. Pero ¿cómo las personas que no conocen de Cristo, que no conocen de veras a Dios, van a llegar a adorarle, a invocarle? Ahí es donde entra la tarea de la iglesia, sí, la tarea suya, mi hermano, y la tarea mía para proclamar el evangelio, para llevar el evangelio, porque de una u otra manera no lo pueden hacer. Es ahí donde entra nuestra manera de vivir como creyentes, como discípulos verdaderos de Jesús. Es ahí donde tenemos que alumbrar como esa luz que la Biblia nos habla. Es ahí donde nosotros tenemos que llevar esa agua que salta a vida eterna que menciona Jesús en Juan. Es la tarea de la iglesia, hacer que la humanidad, la familia, el individuo pueda llegar a reconocer a Dios. Es el trabajo que la iglesia debe de realizar estratégicamente. Es la tarea que tiene que llevar a cabo la iglesia todos los días, no cuando se programa algo, no cuando, amada familia, se programa un evangelismo o un asalto evangelístico, como que llama una campaña evangelística, no, sino que todo creyente debe de vivir diariamente de una manera, amados, donde uno proclame el evangelio públicamente, proclame el evangelio con su manera de vida para que el mundo le invoque a él únicamente. Amén. Así es, hermanos. Es nuestra tarea como iglesia. Entonces, hermano, amigo que me escuchas en esta mañana, yo no sé por qué no has podido entregar tu vida a Jesús. No sé cuál ha sido tu dificultad, tu obstáculo. Quizás has pensado, has meditado, has dicho, yo también necesito de Dios.
Algunos han dicho, sí, yo creo en Dios, pero no han hecho ese paso de entregar su vida a Jesús. Quizás haya algo de obstáculo. Quizás en esta mañana me estás escuchando a escondidas ahí porque sabes que tu familia te puede criticar. Quizás en tu trabajo, ahí escondidas, estás escuchando este mensaje porque sabes que la gente te puede criticar por lo que tú eres, como haces las cosas. Pero el perdón y la misericordia de Dios es suficiente para perdonarte, para salvarte, para librarte, para levantarte y para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero debes de entregarle tu vida. Así es. Debes de dejar a un lado lo que tú piensas, lo que tú crees que es así como se llega al cielo. No es lo que tú piensas. No es esa escalera que tú estás construyendo hasta que llegue al cielo. Jamás va a llegar esa escalera. Lo más alto que el hombre ha podido construir son ¿cuántos? 150 pisos de altura y ahí no más, no puede llegar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos construyendo nuestra propia escalera, si a través de lo que nosotros creemos y entendemos que así vamos a llegar al cielo, no podemos llegar así, amados. Es a través de Jesucristo, es a través del único que murió en la cruz del Calvario. Así que si hay algún obstáculo en tu vida, yo no te estoy pidiendo y la palabra no te está pidiendo que renuncies a tu cultura. Eso es imposible. Jamás lo podemos hacer, sino más bien que podamos encaminarnos dentro o en el carril correcto. Yo siendo cuna, tú siendo latino, tú siendo europeo, no sé, japonés, chino, etcétera, que podamos caminar en el carril correcto para alcanzar la plena salvación. ¿Qué tal si en esta mañana haces esta oración conmigo? Si has batallado, si piensas que aceptar a Jesucristo es abandonar tu cultura, si piensas que recibir a Jesús como tu Salvador es rechazar y es renunciar, es pisotear tu cultura, estás equivocado. No te han enseñado bien. No te han enseñado bien. Así es. Pero usted me dirá, yo no tengo ninguna cultura. Claro, todos tenemos cultura. Así es. Analiza cómo es tu vida. ¿Cómo es tu creencia frente a Dios versus lo que estoy hablando a través de la palabra? Aceptar a Jesucristo, no renunciar a tu cultura, no, sino que aceptar a Jesucristo es que tu cultura sea mejor. Así es. Sea mejor todavía.